¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de reencontrarnos con ustedes en esta jornada de jueves. Mucho frío ya. Bueno, el que debería. Y escasa nubosidad, no va a caer una gota, aunque los cañones de nieve, eso sí, están a pleno rendimiento. El lunes, si el tiempo no lo impide, como dicen los carteles taurinos, tendremos en nuestra entrevista al director de CETURSA Sierra Nevada para contarnos cómo va a empezar la temporada sin nieve natural, por decirlo de alguna manera, o sin nieve caída del cielo, pero que en cualquier caso tiene previsto empezar en 10 días. La actualidad hoy sigue viniendo marcada por asuntos relacionados con el mundo de la política nacional, pero también nosotros nos vamos a ocupar de cosas de casa, porque hay algunas que llaman poderosamente la atención y que están provocando comentarios para todos los gustos, como esas listas de espera que hemos conocido recientemente y que son verdaderamente abrumadoras, así como también de nuevo la siniestralidad laboral. Hoy tenemos una nueva víctima en el Tajo. Les hablaremos también del 25 de noviembre. Estamos en vísperas de ese Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Para todos esos asuntos, hoy contamos en esta charla con Ignacio Pozo. Ignacio, buenas noches. Buenas noches y fría noche. Y a lo que tú has dicho, efectivamente, es una lástima que en las montañas de Sulair, como decían antiguamente los árabes, estén tal como están, tan marrones, ¿no? Cuando tenían que estar a esta altura de la película ya blanca. Pero bueno, Chema Rueda, buenas noches. Buenas noches, encantado. Yo, en frío todo el que quiera, ¿eh? También. Frío todo el que quiera. Luis Salado, buenas noches. A mí me gusta el calorcito, pero tiene que hacer frío y tiene que llover. Tiene que llover, como decía la canción, tiene que llover. En fin, bueno, vamos a empezar. Les decíamos que todos ustedes habrán seguido la actualidad porque lógicamente ayer estaba marcada, ayer por la tarde en el Parlamento de Estrasburgo, por ese debate sobre la amnistía, en la que, como aquel que dice, quien no se conforma es porque no quiere. Si hoy le echaban ustedes un vistazo a la prensa, la prensa, parte de ella, la mitad podríamos decir, o lo más de la mitad, la que se suele tildar de prensa conservadora, decía que la Unión Europea le daba un toque de atención a España, le iba a investigar, y la progresista se quedaba con la segunda parte de la intervención del comisario Reinders, señalando que el tema de la amnistía era un asunto que había que debatirlo internamente, que era un asunto interno de España. La sensación es que el Partido Popular se ha quedado un poco con la miel en los labios, la sensación de los analistas más neutrales, pero que en cualquier caso es un tema que está ahí. Ignacio. Pues bueno, lo que ayer se vio fue simplemente un preámbulo de lo que va a pasar a lo largo de estas semanas. El comisario Reinders lo que vino a decir y lo que dice la Comisión Europea es que lo que es la cuestión de, entre comillas, ¿no?, de independencia o de referéndum o lo que sea, es una cuestión puramente de política interna española. Y lo que es la amnistía sí abarca o le compete a la Comisión Europea, puesto que en el artículo 2 de la Fundación de la Unión Europea se habla de la división de poderes, y el que haya una acose de esta forma a la división de poderes, según se entiende o según han entendido la mayoría de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, junto con los colegios profesionales de abogados, de procuradores, de fiscales, de jueces, etcétera, pues evidentemente sí lo han puesto en contexto. Y bueno, hasta que no se conozca la ley de la amnistía, evidentemente no van a entrar a ponderar y a evaluar lo que va a suceder aquí en España, pero bueno, es un preaviso lo que le viene a decir la Comisión Europea al Gobierno de España: tengan ustedes cuidado porque la división de poderes es una cosa incuestionable para la Unión Europea. Y lo mismo que ha pasado en Polonia, lo mismo que ha pasado en Hungría, con los debates que ha habido de presuntas vulneraciones o de vulneraciones de derechos fundamentales de esos países, y que al final le ha costado las ayudas y de la Unión Europea a esos países, pues en España puede pasar exactamente igual. O sea que esto acaba de comenzar y vamos a ver cómo termina. Pero Reinders ha dicho que van a seguir atentamente el tema de la amnistía, exactamente igual que se hace con el resto de la legislación en otros países. Esas han sido sus palabras textuales. Chema. A ver, ha dicho Ignacio, seguramente sin querer decir lo que ha dicho, pero lo ha dicho, que esto es el inicio, porque esto está claro que el Partido Popular, una vez que en España los mecanismos constitucionales han provocado la situación que han provocado,
que es un rechazo a la investidura de Núñez Feijóo y una aceptación de la investidura de Pedro Sánchez, y por tanto se inicia una legislatura en la que pasarán muchas cosas, no solo la aprobación de la ley de la amnistía. El Partido Popular lógicamente cambia el escenario de juego y se irá o a los ayuntamientos, como ha pasado ya en Granada, o a las comunidades autónomas, a Europa o a la Federación Internacional de Taekwondo, en cualquier sitio donde ellos consideren que su lamento, su queja, su llanto de mal perdedor puede tener eco, porque lo que hemos asistido en Europa es a una solemnización de lo obvio, que yo reconozco que cada vez me parece menos digno de una política de altura. Es decir, es obvio que el comisario Reynders, como cualquier comisario de la Unión Europea, va a analizar la legislación española como cualquier legislación de cualquiera de los 27 países de la Unión Europea. Por tanto, solemnizar eso, quien se quiere aferrar a que la Comisión Europea ha dado un toque, va a dar un toque, el inicio de un toque, me parece solemnizar lo obvio. El comisario lo que ha dicho es que tomarán nota y estudiarán y analizarán esta ley como todas las leyes que se aprueban en cualquiera de los 27 parlamentos. Por tanto, eso es solemnizar lo obvio. Y solemnizar lo obvio también es decir que es un asunto de política interna española. Pues naturalmente que es un asunto de política interna española, que los españoles y las españolas sabremos desarrollar, ejecutar, aprobar y debatir, como dice nuestra Constitución y como dicen nuestras leyes, que se haga. Por tanto, creo que el Partido Popular seguramente está agotando los últimos cartuchos de esta huida hacia adelante. Ya se están empezando a escuchar matices a las declaraciones un poco alocadas del señor Feijóo y a determinadas estridencias que ya no tienen sentido ni tienen lugar, y yo espero que el Partido Popular vuelva a la senda de la cordura, de la naturalidad, de la aceptación de las reglas democráticas, y debata y apruebe o no en sede española lo que toca aprobar en sede española, y deje las instituciones europeas para lo que son. Luis. Bueno, yo creo que en primer lugar sería bueno que pusiéramos en su contexto lo que es un comisario de la Unión Europea, ¿no? Lo digo porque es que siempre, cada vez que hablamos, un comisario de la Unión Europea ha dicho algo, parece que la Unión Europea está diciendo algo. Sí, es un comisario que tiene unas competencias, que normalmente está adscrito a un grupo político y que normalmente defiende ese tipo de intereses. Y en este sentido, además, está clarísimo que en este caso Adrián de Ciudadanos en el Parlamento Europeo habló con él, le pidió que hiciera lo que hizo, que mandase una carta a España preocupándose por dónde iba o no iba el tema de la amnistía, y punto pelota. O sea, es un comisario que se ha interesado porque un socio de su grupo le ha pedido que se interese. A partir de ahí, el debate se ha trasladado al Parlamento Europeo, que era un intento del Partido Popular y de Vox de darle una repercusión, pero sobre todo con la intención de que dieran un baño, en este caso, al gobierno español, ¿no? En primer lugar, choca mucho que Vox lleve un debate nacional a un Parlamento Europeo, partido que descree de Europa y que además es el defensor máximo y su portavoz europeo de la autonomía en cada uno de los campos frente a la política europea. Y que ahora mismo, justamente, donde hay algo que es un asunto interno de Estado, intente llevarlo a la Unión Europea para dejar de tener esa autonomía nacional, para pasar entonces a tener la supremacía del ordenamiento jurídico, en este caso, digamos, europeo. Me hace mucha gracia cuando hay gente que habla del tema de división de poderes. Claro que existe división de poderes, y la ley de amnistía es una ley de amnistía que respeta la división de poderes, porque emana del legislativo, que es el que tiene el poder de hacer esa ley o esa propuesta de ley, porque va a las Cortes, las dos cámaras, que cada una tiene su función, donde se pueden hacer sus enmiendas y se puede retocar y se puede llevar a votar y decidir si se quiere sacar adelante o no. Y a partir de ahí, los jueces, que ahora están como si ellos fuesen los que hacen las leyes, tendrán que aplicar la ley que haya. ¿Que no hay ley de amnistía? Aplicar la legislación actual. Si hay ley de amnistía, aplicarán la ley de amnistía. Pero hay división de poderes. Pero mezclar el debate de que se subvierte la división de poderes, perdona, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial, aplicar las leyes. ¿Quién las hace?
las hace el Legislativo. ¿Quién puede proponerlas? Las propone también el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso parte de un gobierno en funciones. Perdón, parte de un gobierno en funciones, pero que va a ir... que no tiene la legalidad para ello. Pero claro, que va al Parlamento ahora a seguir todos los trámites. Y además... todos los trámites... No, perdón, y esta es otra confusión también que... No es que la presente... No, y es que es falso también lo que acabas de decir ahora. Que la presenta, no la presenta un gobierno en funciones. Perdona, no la presenta un gobierno en funciones. Sí, primero, en el momento en el que se hace la votación, el 23J, y eso ya se ha hecho anteriormente, se constituyen los grupos parlamentarios. Y están constituidos, y las Cortes tienen el funcionamiento que a la presidenta de la Cámara y la Mesa le quieran otorgar. Y dentro de ese funcionamiento, y con todos los grupos creados, hay un grupo que es el que registra la ley, no el gobierno en funciones. El gobierno no, el Partido Socialista Obrero Español que registra la ley. Y la iban a haber registrado inicialmente más partidos y al final, para no perder el tiempo, lo termina registrando él. No es que lo digo porque lo que tú estás diciendo sí es muy importante. ¿Un gobierno en funciones? No. Un grupo parlamentario constituido en esta aquí. No, te lo digo yo. Pero lo que tú estás diciendo no es verdad y lo que yo estoy diciendo sí. Tú has dicho que lo hace un gobierno en funciones y yo te digo que no es verdad. Y te digo que lo hace un grupo parlamentario constituido en esta legislatura. Han dicho los miembros del Tribunal Supremo que por lo que se ve en este momento... En esto mismo que estamos diciendo, o sea, estamos escuchando mensajes. Bueno, primero, división de poderes. Se está respetando completamente la división de poderes. El problema es cuando se tiene empanada de poder. Y entonces los tribunales juegan a lo que no les toca. Porque es que la justicia es el actor que entra después. Primero a interpretar, a decidir y luego también, si hay algunas dudas, a dar su visión y a partir de ahí probablemente a ejercer lo que se tenga que postular. Pero no estamos hablando de nada de eso. Hemos oído declaraciones de gente hablándole a los miembros del Tribunal Constitucional que pueden traicionar a su país si ejercen de miembros del Tribunal Constitucional y toman la decisión que consideren más oportuna. ¿Eso cómo se come? Eso no es división de poderes. Eso es intentar inferir en el poder judicial. Perdona, no la hay porque puede haber una excesiva tutela, como se está demostrando en distintos ámbitos, pero no por las acciones formales que se están realizando. Repito, ley de amnistía la registra un grupo político que está constituido. Tú te contradices, el Poder Ejecutivo jamás en la vida puede tutelar al Poder Judicial. Perdona, ¿cómo que me contradigo? Sí, no, yo no he dicho, yo no he dicho, pero perdona, fíjate si no me contradigo que no he dicho ni siquiera Poder Ejecutivo, que lo has dicho tú. He dicho que los partidos que toman las decisiones de quiénes son los que apoyan en las votaciones para determinados organismos y su partido entonces en la Cámara correspondiente lo vota, son los que en ese sentido ejercen la influencia. Yo no he dicho Poder Ejecutivo, lo has dicho tú. Bueno, yo lo he dicho, pero porque no lo he dicho yo. Es la realidad. Si ahora mismo, como esto queda grabado, nada de lo que yo he dicho nadie le puede dar la vuelta, porque esto es así. Lo que muy poca gente ha subrayado es que la intervención del comisario Reinders fue de 14 minutos. 4 y medio tuvieron que ver con la amnistía. 9 con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. Preocupa mucho más a tenor de esa intervención la no renovación del Consejo General del Poder Judicial que la ley de amnistía. Ignacio. Bueno, en cualquier caso, lo que vino a decir el comisario Reinders y la comisión es que son asuntos independientes y que va a estar vigilante. Sí que no ha dicho otra cosa, es que no ha dicho... Sí, pero el Consejo General del Poder Judicial sí lo dijo. Pero el Consejo Poder Judicial, ya vamos hablando del Consejo del Poder Judicial 5 años, efectivamente. 5 años. Chema. A ver, claro, pero si es que... A ver, lleva 5 años caducado, pero no porque haya caído un rayo sobre el Consejo General del Poder Judicial y haya paralizado su renovación durante 5 años. Lleva 5 años paralizado porque cada vez que hay un intento, algunos incluso firmados, de llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos para desbloquear la situación, a última hora el Partido Popular encuentra una excusa para no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tantas excusas han gastado que ya últimamente no necesitan ni excusas. Es que no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial porque no nos da la gana. Y lo dicen pues con esa frescura en el sentido de lenguaje fresco y coloquial que todo el mundo entendemos. Y es de agradecer que el Partido Popular hable claro. No quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial porque la mayoría coyuntural
que en su momento sustituyó a otra mayoría coyuntural que era de otro signo, parece que le viene bien al Partido Popular. Es el problema. Parece que le viene bien, pero yo no digo, Ignacio, ni nunca me oirá, ni me leerá nadie de los que nos esté viendo en esta tertulia. Yo tengo muy claro el tema del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces no pueden elegir a los jueces. Los jueces tienen que ser elegidos por el Parlamento, que es de donde emana la soberanía popular, para que nosotros, que somos versados más o menos en la materia, y quien no es versado en la materia, sepa, como ocurre en Estados Unidos, qué jueces y qué juezas son progresistas y qué jueces y qué juezas son conservadores. Porque los jueces, lo mismo que los tertulianos, los taxistas, los carniceros, los actores, las actrices, los enfermeros y las enfermeras, son o progresistas o conservadores, tienen ideología. Eso no obliga a que la sigan a la hora de dictar una sentencia, que tiene que ser independiente y acorde a la ley, pero los jueces tienen un sesgo, progresista o conservador, y lo limpio y lo democrático es que lo sepamos. Y ahora mismo hay mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial y al PP le interesa, y por eso no lo renueva, y por eso el comisario, aunque sea del mismo signo político, advierte una y otra vez de que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y cosa distinta es la asunción de responsabilidad por parte de un Estado miembro de la Unión Europea de cuáles son sus competencias. Parece que hay 178 diputados de 350 que van a apoyar la ley de amnistía. Democrático, limpio y ejemplar. Si alguien está en contra de la ley, que recurra, y los tribunales dirán si es o no ajustada a derecho. Si es que no tiene más. Si yo lo digo, es que volver a lo mismo. Si yo lo digo para tranquilizar a los oyentes. Dentro de la Constitución. ¿Cómo que? Se han saltado todas las reglas. Vamos a ver. Eso pregunto yo, ¿qué no está dentro de la Constitución? Nosotros no lo sabemos. ¿Qué no está dentro de la Constitución? Pero eso lo decidirá el Tribunal Constitucional. Mira, conozco al letrado mayor del... Al letrado mayor le conozco, ¿vale? He compartido con él algún elemento en la cooperación, en la comisión. No, quiero sacar la cara por todos los letrados de las Cortes Generales en su conjunto, igual que por los secretarios de las grandes instituciones y que tienen que desarrollar un papel como habilitados nacionales. Es un letrado absolutamente profesional, que está con la institución, no con quien gobierne, y que sabe que se juega su prestigio. Perdón, letrado mayor no, esa persona lleva en el Parlamento muchos años, a pesar de ser joven lleva años dentro del Parlamento. Y todos en ese sentido cobran unos buenos sueldos, pues son habilitados nacionales por oposición, como este, y lo lleva siendo ya bastante tiempo. Repito, ha coincidido conmigo en el Congreso y hemos tenido relación en comisiones en las que hemos estado llevando. Ahora, ¿qué es lo que sí se está produciendo? Se está produciendo, no solamente alguien dice que como yo he ganado porque soy la lista más votada y no se me deja el gobierno. Es que además de decir eso, a partir de ahí, si el rey propone otro candidato para pasar a la investidura, ya no me gusta la monarquía. Ahora, el letrado de la Cámara, que ha sido siempre el fedatario de la legalidad y de decir con informes absolutamente objetivos, ahora ya no es objetivo, y es que este letrado, y ahora se meten hasta parece ser que con su mujer. Ahora, o sea, es tremendo. El siguiente paso será es tremendo, porque sí, pero solo hay un común denominador en todo esto. Y es que el PP no le viene bien o no está de acuerdo. Y por tanto, y repito, he metido desde la monarquía hasta abajo. O sea, hasta los que se estaban manifestando en Ferraz con una bandera de España, cortado, hecha una circunferencia del escudo constitucional, porque el rey dicen que ahora se ha convertido en no sé qué. El rey, por cierto, ahora quieren decir que no es de la Atleti, que ha sido toda la vida del Atleti. Es la única certeza en este sentido que hay. Ahora será masón el rey. No, es del Atlético. Madrid. El principito heredero era del Atlético, por la evolución no sabemos. Eso impregna carácter y eso da Es de la selección española. También. Bueno, una de las derivadas de la negociación para la investidura era la económica, la condonación de la deuda, de parte de la deuda a Cataluña, por aquello de que Cataluña insiste en que tiene un déficit fiscal considerable. Con ese acuerdo, todos los partidos del arco de la derecha salieron en tromba para decirnos que eso rompía la igualdad ante los españoles, que eso perjudicaba a las comunidades autónomas, que eso privilegiaba a Cataluña. Bueno, pues el único estudio que se ha realizado sobre cómo iría el tema indica, oh curiosidad y sorpresa, que la comunidad autónoma más beneficiada con esa medida sería Andalucía.
casi 1.000 millones más de beneficio que Cataluña. Y que la tercera sería Madrid. Chema. A ver, si es que yo intento volver siempre a la normalidad de las cosas y a la exageración que se produce cuando no se quiere asumir la normalidad de las cosas. Hace unos años, ante la deuda galopante que tenían las administraciones locales, hubo una amnistía a la deuda que tenían las administraciones locales, pues se hizo por acuerdo del Parlamento, de los dos grandes partidos, porque se vio que era una manera de aliviar la deuda que los ayuntamientos y diputaciones españolas tenían con el gobierno central. Por tanto, esto en democracia y en el sistema político y financiero y económico interterritorial español no es la primera vez que se da. Se puede llegar a acuerdos para quitar, limitar o fraccionar, se llama quita, la deuda que las comunidades autónomas tienen con el Estado, teniendo en cuenta además que el sistema de financiación autonómica hay que revisarlo y tampoco se ha revisado, y son cada vez más las comunidades autónomas que piden, que solicitan que si no se modifica el sistema de financiación general, al menos se modifique el que le afecta a ella y se tengan en cuenta pues, nuevos factores de población, de servicios que prestan para que obtengan más dinero del Estado. En ese proceso, y evidentemente como fruto de la negociación con las fuerzas políticas catalanas que han provocado la investidura de Pedro Sánchez, se produce una medida que evidentemente los que no sabían o incluso sabiéndolo lo callaron, se lanzan furibundamente a los medios de comunicación porque esto va a beneficiar a Cataluña, el Partido Popular le pide a sus presidentes autonómicos que ninguno se acoja a la medida, los que no se han leído la medida son los primeros o los segundos en salir diciendo que no se van a acoger porque es injusto y tal, y cuando alguien se pone y echa números, pues sale lo que sale. Porque por mucho que se diga y por mucho que se pregone y por mucho que se grite que estos acuerdos perjudican o van en contra de la igualdad de todos los españoles, yo estoy convencido que es absolutamente lo contrario, porque vivimos, nos guste o no, en un Estado plural, compuesto, autonómico, tendente a lo federal, y estas cosas que hay que negociarlas, es verdad que con presencia de todo el mundo, no son sino pasos en ese sentido. En el momento en que se echan números y se ve la realidad, pues más de un presidente autonómico del Partido Popular se tendrá que callar la boca, porque evidentemente, no solo porque le interesa a él, sino porque es bueno para el conjunto, se tendrá que admitir. Ignacio. Bueno, yo con lo que acaba de decir mi querido Chema, parto del error que evidentemente en un principio no se conocía eso se conoció después, en el que iba dirigido a todas las comunidades. Punto primero. La deuda de las comunidades de las administraciones locales es una cosa, bueno, pues sistemática desde hace ya muchísimos mandatos, legislaturas o llámalo como quieras. En cualquier caso, es evidente que el sistema de financiación falla y que lo que está provocando es que las comunidades más pobres sean más pobres y las ricas sean más ricas. Ahí tenemos el cupo vasco, que ya lo que se va ahora es al cupo catalán. O sea, que en esas cosas hay que tener cierto cuidado. En cuanto que, evidentemente, todavía hoy por hoy vivimos en un sistema de compensaciones entre comunidades, y que evidentemente, como hace la Unión Europea con España, pues las comunidades más ricas españolas deben aportar más que las pobres. Eso es una cuestión que nadie puede poner en duda. Y en definitiva, pues lo que se trata efectivamente, ya digo, o sea, el hecho inicial es que se desconocía ese detalle, porque es que no lo dijeron, no es porque se desconociera, es que y lo incorporaron después porque evidentemente vieron que era un agravio que había que y se solventar. Incorporarán más cosas, si esto acaba de empezar, bueno, pues, acaba de empezar. Es que estamos como con lo de la amnistía de la Comisión Europea. Cuando se sepa realmente de lo que va a pasar, pues tendremos, o sea, se podrá calibrar en qué va a consistir y cuáles son las acciones que se pueden tomar, en este caso la Unión Europea, y aquí pues las comunidades autónomas. Yo creo que es una cosa justa, ¿no?, para empezar. Luis. En primer lugar, no estoy de acuerdo. Se conocía, porque se dijo inmediatamente. Según se dijo que había un acuerdo de condonación de la deuda de 15.000 millones de Cataluña, inmediatamente al lado
se repitió permanentemente ese día, al día siguiente y al siguiente y al siguiente, que el mismo sistema que se iba a aplicar en Cataluña se iba a aplicar en todo el resto de comunidades, incluso en las que no habían tenido la deuda. O sea, se había dicho en todas, lo sabía todo el mundo exactamente. Es más, lo sabría sabiéndolo, como se ha negociado todo en Bruselas, y aquí no se ha negociado nada. Pero con transparencia y transparencia ninguna. No, pues Luis, esto que te estoy diciendo se sabía. Conmigo ha hechos concretos. Luis, lo que estás diciendo no es verdad. Y entonces me lo dices. Sí. Pero yo te digo, se sabía desde el mismo día. Y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Sí. Se sabía. Y es más, Andalucía ha pedido adelanto de ese dinero, o sea, al gobierno de España, sabiéndolo, a Dios rogando y con el mazo dando, arreando al acuerdo, y de que no va a haber dos España, o sea, unos andaluces de segunda, con otros andaluces, tal. Tú mismo has comentado lo de que va a haber otro cupo catalán. Pues perdona, si estás reconociendo que ahora ya con la información no hay cupo catalán, entonces ¿dónde está el cupo catalán? ¿Qué significa eso? Hablo a futuro. ¿Qué significa? No, a futuro, pero basado en datos. El dato ahora mismo objetivo a nivel mira, aquí han pasado dos cosas, o sea, en el concepto de oposición. Es verdad que Cataluña y a veces País Vasco, cuando se han necesitado, y lo han hecho los gobiernos que necesitaban conformar una mayoría y se han apoyado a ellos, en ellos han ido dando más transferencias dentro del marco competencial. Pero esas transferencias que le iban dando, después, inmediatamente, poquito tiempo después, se iban transfiriendo también al resto de comunidades, armonizando todo el conjunto del sistema. Es verdad que los catalanes ahora mismo han aprovechado y han pedido y han cerrado un acuerdo en la misma línea que los cerró Felipe González, que los cerró Aznar, que los cerró Zapatero, que los cerró todo el mundo y que lo ha cerrado Pedro Sánchez. Y es verdad que lo que ellos han pedido, ahora se van a beneficiar también todo el conjunto de comunidades autónomas. ¿Existe cupo vasco? Sí, pero es que el cupo vasco, ni el PSOE ni el PP jamás han estado en contra públicamente del cupo vasco, porque sabe que se lo juegan todo en esa comunidad a no decir eso. Por tanto, entonces, el cupo vasco es el cupo vasco y se contrajo en el momento en el que se contrajo. Pero esto no tiene nada que ver con un cupo catalán. Desde la Constitución. O sea, y lo del tema de la cesión de las de las cercanías a Cataluña no es la cesión de todo el conjunto del transporte de Cataluña ferroviario, es solamente las cercanías, porque todas aquellas líneas que tienen que ver con más de una provincia o más de una comunidad en el tránsito van a seguir siendo gestionadas por el Estado. Por tanto, ¿qué es lo que está en juego entonces en lo que estamos hablando? Si hay una posición dura sobre lo negativo y lo que se haga mal, y constructiva en el sentido de no inventarse cosas para generar problemas donde no los hay, y sobre todo ver si después está dispuesta a sumar o va a estar en el negacionismo permanente de que esta legislatura nunca se tenía que haber producido porque yo tuve la lista más votada y díselo a la Renfe mañana que hay una huelga en toda España al respecto. Perdón, el sindicato Solidaridad de Vox, el sindicato Solidaridad de Vox, y que estaba igual que cuando la huelga de los camioneros, dirigido por un camionero, o sea, militante de Vox, es un sindicato absolutamente dirigido, es un sindicato absolutamente... No, pues entonces vamos a ver dónde está la huelga general. En ningún sitio va a estar. No hablo de huelga general, hablo de huelga en Renfe. Está convocada, sí. Vamos claro, está convocada por Solidaridad. No, está perdona, no te pido disculpas, no te había entendido que habías dicho la palabra Renfe. No, pero bueno, es que además que no es un sindicato mayoritario, por lo tanto la legislación permite que sea... A ver, que si no hagamos más ruido. Cualquier administración, o sea, cualquier centro de decisión de una política, llámese medicamentos, sanidad, no sé cuánto tal, y tú no te lo llevas a otro sitio, hay funcionarios que se tienen que trasladar. Evidentemente la gestión en este momento de las cercanías de Cataluña hace que allí vaya una parte del trabajo que se estaba haciendo, y eso normalmente los sindicatos siempre se van a poner. ¿Qué es la diferencia entre comunidades y evidentemente eso? Bueno, pero a lo que íbamos es, Andalucía 16.437 millones va a recibir. Moreno Bonilla le dolía la boca diciendo que iba a romperse España con este asunto y que era una agresión a Andalucía que no iba a consentir, son palabras textuales. Pero que bueno, lo mismo, es que eso salió al cuarto de hora. A ver, estáis cogiendo Ignacio, ahora cuando acabe el programa lo vamos a ver cuando salió, y te digo, el mismo día dijo Bolaños, el mismo día dijo Bolaños, y en el mismo porcentaje se le aplicará a todas y cada una de las comunidades. Y al día siguiente el señor Feijóo pidió a los presidentes de sus comunidades que no se acogieran a este asunto.
como son cosas de comer, quédense con este dato. Andalucía, según FEDEA, 16.437 millones. Y en proporción a los habitantes. 15.000 millones. Cataluña, 15.000 millones Cataluña, es un poco el porcentaje. Y en tercer lugar iría Madrid, que aunque no se había acogido al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, y había pedido el endeudamiento, lo tenía por otras vías, también se le va a condonar esa cantidad. Lo decimos porque esos son números, eso no son opiniones. Vamos a dejarlo aquí y vamos al segundo tema importante, no, importantísimo, que estamos viviendo en estos días. 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En lo que llevamos de año han muerto 52 mujeres asesinadas por el hecho de serlo. Hay una más, lamentablemente aquí en Granada, en coma, que podría elevar el número a 53. Pero lo más tremendo es que ayer se hacían públicos los datos del Observatorio para la Juventud y la Infancia, en los que se señalaban que los jóvenes de entre 15 y 28 años triplican en los últimos 2 el negacionismo de la violencia de género. Muchos lo niegan, dicen que no existe, y porcentajes similares señalan que entra dentro de lo normal, que si no es una violencia extrema, entra dentro de lo normal y no hay que darle demasiada importancia. Creíamos hace algún tiempo que la violencia machista se iría extinguiendo a medida que los más jóvenes, como consecuencia de una educación en igualdad, erradicaran esas conductas. Lamentablemente no es así, y no en vano habría que tomar el hecho de que determinadas fuerzas políticas han empleado la batalla cultural contra la violencia machista. La niegan, ni siquiera la llaman por su nombre, incluso en los carteles del Día contra la Violencia Machista dicen Día contra la Violencia y quitan lo de machista, en el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, por ejemplo. Un problema muy serio, sobre todo si miramos a futuro, si miramos a esos jóvenes que consideran que ahí no hay un problema. Ignacio. Bueno, evidentemente son datos estremecedores y dejan muy en entredicho las políticas que se han seguido en este país al respecto, porque evidentemente, en definitiva, se trata de educación y de marcar los valores respecto a lo que es la sociedad. Y que está muy diferenciado con los valores que pueden tener otras culturas, que bueno, que es una cosa normal, ¿no? Por desgracia, esa violencia contra la mujer. Yo entiendo que deberíamos replantear toda la cuestión y evidentemente tú acabas de apuntar un dato muy importante y básico, que es la juventud. Esa juventud tiene que tener los conceptos muy claros y le tiene que educar en cuanto que es la violencia machista, que es la violencia de género, y evidentemente evitar lo posible a través de políticas y de formación al respecto, para que se vayan cambiando esos cánones que por desgracia están imperando en la juventud, que bueno, va dentro del hedonismo, va dentro de la violencia que va marcando pautas en ellos, y en cualquier caso pues es una desgracia para la sociedad. O sea, es una cosa que se debería replantear la sociedad como tal, ¿no? Y cuáles son los valores que nos llevan a esto. Chema. Sí, a mí es un tema que me preocupa muchísimo, porque en el fondo viene a demostrar lo que ha sido siempre la historia de la humanidad. Es decir, cuando se producen grandes avances, y yo creo que el feminismo y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia hacia la mujer, la visualización y visibilización de esa violencia como algo público y no privado, pues ha supuesto en los últimos años un evidente avance. ¿Cuál es la reacción habitual en la historia de la humanidad de los colectivos que se sienten amenazados? Porque hay muchos colectivos que se sienten amenazados, no todos los hombres, pero un sector importante de hombres a nivel laboral, a nivel profesional, a nivel político, a nivel representativo, a nivel empresarial, a nivel académico, ven una competencia que habitualmente no han tenido o no tenían, porque la mitad de la población, que son las mujeres, no tenía o tenía menos o no ha tenido el mismo grado de acceso al trabajo, a la educación,
a los sectores profesionales, etcétera, etcétera. Y se produce una reacción. Evidentemente, si esa reacción viene acompañada por unos partidos políticos que cogen bandera, que banalizan, que frivolizan, por no decir palabras más gruesas, y que evidentemente mediante hábiles campañas en redes y en medios de comunicación y en sistemas de comunicación que afectan a los jóvenes, pues una persona joven que no ha sido bien educada, y aquí tenemos que mirarnos todos en nuestro espejo, el sistema educativo, los propios partidos políticos, las propias instituciones, en haber hecho una lucha absolutamente rotunda frente a eso, cuando eso encuentra un caldo de cultivo en gente que puede sentirse perjudicada porque la mujer tenga las mismas oportunidades laborales, profesionales, económicas que el varón, pues evidentemente entramos en ese terreno en el que si además toda la violencia es igual, pues claro, los datos me preocupan y desgraciadamente no me extrañan. ¿A dónde quiero ir con esto? Creo que hay que señalar cada vez más claramente a quienes, por cuestión ideológica o por cuestión de implantación de un modelo de sociedad absolutamente medieval y anacrónico, hay que señalarlos claramente a quienes no aportan soluciones a la lucha contra la violencia de género, empezando por no leer los manifiestos conjuntos que se aprueban en las instituciones, por negarlo o por quitarle alguna palabra a la bandera. Este problema existe, desgraciadamente, y o se le planta cara de manera rotunda o los datos irán cada vez peor. Luis. Yo siempre suelo aplicar una máxima y evidentemente muchas veces te ayudan, que la culpa de lo que me pase siempre la tengo yo. Por tanto, no suelo echarle la culpa a los demás, simplemente por una cuestión, por no perder el tiempo y entonces ir a intentar solucionar cosas. Sí. Los jóvenes tienen un pensamiento y en este momento, si vemos su pensamiento político de un porcentaje importante de ellos, como su pensamiento en valores también de otra parte importante, suele coincidir bastante. Es verdad que hay elementos que justifican en cierta medida un poco eso. Por una parte, la incertidumbre hacia el futuro, el no saber qué van a hacer con su vida, cuándo se van a poder emancipar, qué profesión van a poder tener, si van a poder tener una pareja, si van a poder tener un hijo o una mascota, o van a tener tal. Toda esa incertidumbre lo que genera es, al final, agobio, y lo hemos visto en este momento en Argentina, sitio máximo del agobio, donde entonces hace que la gente se vaya a lo que tradicionalmente le transmite seguridad, y lo hemos visto ahora también en Holanda y lo hemos visto también en otros países que está sucediendo, digamos, ese fenómeno. Entonces, hoy aquí en este país, muchísimos jóvenes que sintonizan, como no sintonizan los mayores, con Vox, con sus planteamientos, y me ha gustado mucho lo que has dicho, has dicho, violencia machista y de género. Eso me ha encantado que lo hayas dicho, porque precisamente vos lo que no reconoces es que sea violencia machista y de género, lo que dice que es violencia intrafamiliar, y lo recalca, insiste e intenta condicionarlo quitándole hierro al otro. Lo vamos a ver el 20... El mote es lo de menos. No es el mote, no, ¿cómo que no? Pero es que tú acabas de decir una cosa... La definición es la clave. Lo vamos a ver este próximo 25, lo vamos a ver este próximo 25 de noviembre. Estamos viendo a personas que en las instituciones públicas y al tercer partido de este país por número de representantes en el Congreso, que está permanentemente descreyendo de esto, diciendo que se está ideologizando. Me ha gustado mucho cuando tú has dicho hay que inculcar valores, claro, para que los jóvenes, sí, pero es que ese mismo grupo precisamente está permanentemente diciendo que se está dirigiendo la educación, cuando se trasladan esos valores, para intentar mediatizar a la gente y terminar adoctrinándolos y por tanto combatiendo permanentemente la formación en valores que reciben esos jóvenes. Por tanto, lo primero, y ya termino, es reconocer qué es lo que está pasando, reconocer que es un problema que nos afecta absolutamente a todos y que tenemos que tomar distintas medidas en todos los ámbitos. Pero lo que no supone de ninguna medida es que porque los jóvenes piensen eso la culpa es de ellos, sino de lo que se les está inculcando, y en esto Vox está haciendo un flaco favor a las instituciones y el PP le está siguiendo en muchos de esos postulados, y veremos, y repito, violencia intrafamiliar. Tú has dicho violencia, ¿te pasaría a ti como le pasó al portavoz del Partido Popular cuando hizo alguna declaración?
Si alguna gente que son compañeros tuyos te escucharan decir violencia machista y de género, te reprobarían y te dirían, no, pero ¿qué estás diciendo? Que esto es violencia. Pero a Ignacio le da igual eso. A mí me da exactamente igual lo que opinen mis amigos, compañeros, camaradas, o llámalos como aquí, pero por alusiones, como decía el otro. Oye, me agrada mucho de que coincidas conmigo en algo. El otro día Enrique Moratalla también, yo ya me estoy quedando alucinado. Tú te tendrías que preocupar. Sí, yo me tendría que preocupar. Bueno, en cualquier caso, yo entiendo que lo que dice Chema tiene razón, pero desviar el foco a los partidos políticos, a los colegios o a los educadores. No, los educadores no lo he hecho. No, digo en el contexto. A mí me parece una dialéctica estéril, absolutamente. ¿Te puedo decir una cosa para que te dé tu contestación? Sí. O sea, en ninguna moción que ha entrado en una institución, incluida el Ayuntamiento de Granada, tratando de defender este tipo de situaciones, o sea, Vox ha votado a favor estos o la infancia, en ninguna, ha votado en todo en contra. Me da igual lo que vote Vox, pero que en cualquier caso es que lo estamos enfocando, yo creo, de una forma distinta. O sea, los valores que te hablaba Chema, que hablabas tú, o que hablaba yo, evidentemente, van consustanciar con la educación que reciben primero de la familia. Es que no olvidamos de la familia, que es el núcleo fundamental de la educación de los hijos. Queremos trasladar todo la educación, el éxito de esa educación, el fracaso de esa educación a los colegios, a los partidos. No, mire usted, es que empieza en la familia. Las instituciones que estamos hablando son simplemente correos de transmisión de los valores que le pueden trasladar de la familia, que es fundamental. Entonces, evidentemente eso es un... Compartido. Compartido. Claro, es una cosa absolutamente compartida. Y lo que estamos viendo, bueno, pues es que estoy hablando de que es una cosa trasnochada, etcétera, etcétera. Pero es que nosotros tenemos a 14 kilómetros una sociedad, una cultura que todavía se defiende eso y que nadie lo critica. O sea, el que la mujer es una especie de clase de segunda categoría y nadie habla de eso. Eso también es importante. Hay que remarcar los valores de la familia, de las tradiciones, de la educación y del respeto. Cuando empecemos a respetar tanto a la mujer, tanto a los niños, tanto a los abuelos, empezaremos a tener una sociedad civilizada y moderna. Estoy de acuerdo yo en lo de la familia. Yo únicamente planteaba el asunto de la búsqueda como conducta habitual de la humanidad, de buscar a quien viene contra mis privilegios, siempre se focaliza en el diferente. Mujer, el que tiene distinta inclinación sexual, el que tiene distinto color de piel, esa es la historia. Por si os sirve de algo, el miércoles pasado hubo en Madrid un congreso interesantísimo sobre la prevención de determinados tipos de conductas en los más jóvenes como el paso fundamental para evitar tener que acudir a la represión, y uno de los compartimentos era precisamente el de la violencia de género en las edades más tempranas. La vocal del Consejo General del Poder Judicial para la Violencia de Género llamaba la atención y se manifestaba una preocupación extrema por la supresión de la materias de formación en igualdad que se estaban desarrollando en algunas comunidades autónomas. ¿Por qué? Decía, porque no todas las familias están en condiciones de educar a sus hijos en eso. Claro. Y entonces tiene que haber algo que supla ese déficit. Y si nos cargamos eso también, vamos a tener un problema. Y daba unos datos, bueno, no vamos a hacerlo aquí, pero daba unos datos de situaciones de violencia en niñas y provocados por niños de una edad sorprendente, que lo vamos a dejar. Día 25, sábado, manifestación que partirá a las 12 del mediodía desde la Plaza de Isabel la Católica hasta el Paseo del Salón. Ahí tenemos una cita. Hacemos una pausa y seguimos.